Segunda parte de Entre lo que fingimos y lo que somos. Capítulo 5. Líneas borrosas. La ciudad brillaba bajo la lluvia cuando regresaron al ático. Las luces de los semáforos teñían las gotas en los cristales con reflejos verdes y rojos, como si el mundo vacilara entre avanzar o detenerse. Ninguna dijo una palabra en el trayecto, ni en el ascensor. No hacía falta. El silencio era distinto esta vez, cargado, denso, vivo, un cuerpo invisible que las separaba, o las unía de forma más íntima que cualquier caricia. Cuando entraron al ático, Rebeca se quitó los tacones con brusquedad, dejó uno caer, y el sonido seco contra la madera pareció más fuerte de lo normal. Caminó hacia la cocina como si necesitara distancia, pero la forma en que apretaba los puños delataba otra cosa. No era distancia, era defensa. Sarocha no se movió, se quedó allí, junto a la puerta, observándola con una intensidad contenida, como si dudara si debía decir lo que sentía o si ya era demasiado tarde para decirlo. No fue parte del contrato, murmuró Rebeca sin mirarla, abriendo la puerta de la nevera. Lo sé, respondió Sarocha con voz neutra, pero sus ojos lo reflejaban. Fue un error. ¿Por qué? Rebeca cerró la nevera de golpe. El ruido hizo temblar una copa en la encimera. Giró sobre sus talones. Porque los errores tienen consecuencias. Porque cuando algo empieza a sentirse real, se vuelve peligroso. Y tú y yo no estamos hechas para lo real. Sarocha cruzó lentamente el salón, como si cada paso le costara contención. No había rabia en su rostro, solo una calma inquietante, una calma que ardía por dentro. Entonces, ¿por qué no te apartaste cuando me acerqué? Porque no lo esperaba. Y ahora sí lo esperaría. Y eso es peor. La distancia entre ellas se redujo a un solo paso. Sarocha no la tocó. No hacía falta. Su proximidad era ya un acto íntimo. ¿Tienes miedo?, preguntó con suavidad. Tengo memoria, susurró Rebeca, y no me gusta repetir patrones que sé que terminan mal. El aire se volvió espeso, como si ambas respiraran dentro de una burbuja al borde de estallar. Pero Sarocha no presionó, no pidió más, solo asintió una vez. Entonces mantendremos la línea, dijo, con una voz más baja que de costumbre, casi frágil. Rebeca asintió también, y mintió, porque mientras Sarocha subía las escaleras con pasos firmes, como si cerrara una puerta invisible entre ambas, ella se quedó sola, abrazada a la encimera como si ésta pudiera sostenerla. Fingía que no temblaba, pero ambas sabían la verdad. La línea ya estaba rota, y lo que viene después de romper una regla no es nunca volver atrás. La noticia se publicó 2 días después, en redes sociales, en portales de noticias, en columnas de farándula y finanzas. Sarocha Chankima y Rebecca Armstrong hacen público su compromiso. El enlace será antes de fin de mes. Una foto acompañaba el titular. Una imagen perfecta. La mano de Rebeca en la de Sarocha. En la imagen, ambas sonreían, pero Rebeca no recordaba haber sonreído así, porque no fue una decisión tomada con emoción. Fue una estrategia. La noche anterior, Sarocha había llegado a su habitación sin tocar la puerta. Tienen filtraciones, los medios. Algunos sospechan que esto no es real. ¿Y qué quieres hacer? Lo que mejor sabemos hacer, dijo Sarocha, convertirlo en algo creíble. Rebeca no respondió, hasta que Sarocha dejó una pequeña caja sobre la cama. Podemos terminar esto cuando quieras, pero mientras dure, mejor que el mundo no dude. El anillo estaba dentro, frío, sobrio, limpio, como una promesa hecha en un idioma que ninguna hablaba del todo. Debes usar el anillo siempre, no solo en eventos. Rebeca tomó el anillo sin decir palabras, pero pensó que tal vez no solo el mundo creería esta mentira, estaba empezando a temer que ella lo creería también. Desde entonces, todo cambió en público. Ahora iban de la mano incluso cuando nadie miraba. Los gestos se volvieron más suaves, más reales. Rebeca no sabía si era parte del juego o si el juego ya se las había tragado. En las entrevistas, decía frases como, lo nuestro fue inesperado, pero hermoso. Nunca imaginé encontrar a alguien como ella. Y a veces, mientras las decía, una parte suya lo creía. Sarocha, en cambio, hablaba poco, pero cuando lo hacía, no usaba palabras románticas, usaba otras. Admiro su fuerza. Con ella, todo es más simple. No se deja convencer fácilmente. Por eso la elegí. Eso decía frente a las cámaras. Pero en casa, apenas hablaban. La distancia se llenaba de gestos contenidos, de miradas que rozaban lo prohibido, de pasos que se daban y se detenían justo antes, hasta que una noche, frente al ventanal del ático, mientras la lluvia trazaba líneas sobre el vidrio,
Rebeca le preguntó. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que no hiciste? Sarocha la miró, con una copa en la mano, y no respondió enseguida. Solo dijo, después de un largo silencio, en general no, pero contigo me está pasando algo así. Y Rebeca supo, en ese instante, que el peligro ya no era fingir estar enamoradas. El verdadero peligro era no saber cuánto de eso ya no era mentira. Capítulo 6. Aguijón invisible. Sarocha llegó más tarde de lo habitual, no lo suficientemente tarde como para ser alarmante, pero sí lo justo para sembrar la duda. Rebeca no estaba esperándola. Por supuesto que no, no oficialmente, pero había rehecho su maquillaje 2 veces, cambiado de blusa una por una más neutra, menos insinuante, menos evidente y cerrado el blog, sin escribir nada. Nada coherente, al menos. El ático olía a lavanda y electricidad estática. La lluvia había cesado hacía 1 hora, pero las ventanas aún cargaban el peso de las gotas, como si se negaran a secarse del todo. Cuando escuchó el sonido de la puerta, no fue hacia ella, se quedó en la cocina, fingiendo leer un informe que no había tocado en días. ¿Tuviste una reunión larga?, preguntó, sin levantar la vista. Una cena, respondió Sarocha desde el salón, quitándose el abrigo con lentitud. ¿Con quién? Con la directora de marketing de Renova Media. Buscan alianza, y ella insistió en hacerlo fuera de la oficina. Insistió, una palabra, pequeña, pero con filo. Rebeca forzó una sonrisa, aún sin mirarla, y era agradable. La reunión, interesante, no la mujer. El silencio se estiró como una cuerda invisible entre ambas. Luego, pasos lentos y firmes se acercaban. ¿Estás celosa, Rebeca? Ella alzó la mirada con una calma medida, aunque por dentro ardía como metal fundido. No me interesa lo que hagas fuera de este acuerdo. Mientes fatal cuando estás molesta. ¿Y tú qué sabes de cómo miento? Sarocha se apoyó en la isla de la cocina, invadiendo su espacio con esa manera suya de observar sin parecer que lo hace. Sé que tu tono baja medio paso cuando finges no sentir nada, y que te tocas el anillo cuando estás incómoda, como ahora. Rebeca bajó la mano instintivamente, como una niña sorprendida haciendo algo indebido. El anillo brillaba bajo la luz blanca, una joya vacía, como el acuerdo que la trajo hasta aquí. O ya no tan vacía. No es celos, dijo Rebeca, tras una pausa. Es solo que si una de esas mujeres empieza a sospechar que esto es un juego, todo el plan se desmorona. Ah, claro, respondió Sarocha con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo dices por el bien del contrato. Exacto. Pero cuando Sarocha se alejó hacia las escaleras y ella se quedó sola, la verdad le pesaba en el pecho como una piedra. No era por el contrato, era por ella, y por lo que ya no podía controlar. Esa noche no cenaron juntas. Rebeca subió más tarde, cuando supo que Sarocha ya dormía, o fingía dormir. Había algo cruelmente íntimo en compartir techo con alguien que te revuelve el alma, y no la cama. El espejo del baño la devolvió una versión suya que no reconocía del todo. Más mujer, más peligrosa, más expuesta. Al día siguiente, el desayuno fue silencioso. Café, pan y cítricos. El sonido del cuchillo contra la tostada parecía demasiado fuerte. Tenemos que firmar los papeles, dijo Sarocha, de pronto, sin preámbulos. ¿Qué papeles? El matrimonio, el registro, la parte legal. El contrato lo especifica. Tiene que hacerse oficial, antes del evento de patrocinio con Nova Capital. Rebeca se quedó inmóvil, no porque no lo supiera, sino porque escucharlo en voz alta tenía otro peso. ¿Lo haremos con alguien? ¿Testigos? ¿Algún tipo de ceremonia? No, respondió Sarocha, mordiendo un trozo de naranja. Solo tú y yo. Un trámite. Como todo esto. Rebeca bajó la vista. Como todo esto, repitió. Lo hicieron un jueves, sin anillos nuevos, sin flores, sin nadie. Una oficina de gobierno, neutral, blanca, sin alma. Una funcionaria aburrida con gafas bifocales y uñas despintadas les pidió los documentos, leyó una fórmula legal, y les hizo firmar. Ni una sola palabra más de la necesaria. Cuando les ofreció la opción de besarse si lo deseaban, ambas negaron al unísono, con una sonrisa correcta. Saliendo del edificio, Sarocha alzó el sobre con el certificado, como si levantara un papel cualquiera. Ya está hecho, dijo. Ya está hecho, repitió Rebeca, y por primera vez, ambas sintieron que algo sí había cambiado, aunque no lo dijeran, aunque ni siquiera lo comprendieran del todo, porque incluso cuando el amor no es real, el veneno sí lo es, y una vez que entra en la sangre, no distingue si lo inyectaste por contrato o por deseo.
Capítulo 7. Fracturas en el acero. Sarocha no era una mujer de detalles. Eso era lo que Rebeca había pensado durante semanas, hasta que comenzó a notarlos. Y una vez que lo hizo, fue como ver cómo el acero se resquebraja, no de golpe, sino de forma imperceptible, como si las líneas internas se fracturaran desde dentro. El primer cambio fue casi ridículo, una taza. Durante una reunión matutina con el equipo de comunicaciones, reunión aburrida, como tantas, Sarocha le sirvió café sin decir una palabra, pero lo hizo en una de sus tazas favoritas, la azul, la que Rebeca había traído de su antiguo apartamento, envuelta en papel de diario, más por necesidad que por nostalgia, la taza que usaba cuando necesitaba calma, cuando el mundo parecía desbordarla. Rebeca alzó una ceja. «¿Estás observando mis hábitos ahora?», bromeó, en voz baja. «Solo me aseguro de que estés funcional», respondió Sarocha, sin mirarla. Pero Rebeca la vio sonreír, apenas, una mueca contenida, pero sincera, como si no pudiera evitarlo. El segundo cambio fue más evidente, más difícil de ignorar. Esa noche, tras un día agotador de juntas coreografiadas, encuentros con inversores y una cantidad indecente de fotos en redes cuidadosamente filtradas, Rebeca salió a la terraza del ático. Llevaba un libro, una copa de vino, y el deseo silencioso de estar sola. Pero Sarocha apareció minutos después, con una manta en la mano. «Hace frío», dijo, extendiéndosela sin esperar respuesta. «¿Y tú desde cuándo te preocupas por eso?». «Desde que descubrí que no me gusta verte temblar, aunque no lo admita». Ella la miró con cautela, con algo parecido al miedo. «¿Esto forma parte del guión?». «No, esto es un error de programación, tal vez». Se sentó a su lado. No se tocaron, no hablaron por varios minutos. Sarocha miraba la ciudad. Rebeca fingía leer, pero la distancia entre ellas se hacía cada vez más pequeña, aunque ninguna estuviera dispuesta a aceptarlo. «¿Sabes qué es lo peor de este contrato?», dijo Sarocha, de pronto, con la voz más baja que nunca supuse que me costaría distinguir lo real de lo acordado. Rebeca la miró de reojo. «El corazón acelerado, entonces cancélalo. Y perderlo todo». «No», Sarocha suspiró. «Aún no». Ella bajó la vista. Ese aún la perforó más que cualquier promesa. Y entonces, fue Sarocha quien se levantó primero, pero no sin decir algo más. «No me importa si no es parte del trato, pero me gusta verte aquí, conmigo». Y se fue, dejándola con la manta, el libro cerrado, y la certeza de que estaba cayendo. Ambas lo estaban. Días después, lo inevitable ocurrió. La noticia del matrimonio se filtró, de forma sutil, como si alguien, probablemente Sarocha, hubiera dejado escapar el dato con cálculo exacto. Una columnista de The Industry Weekly publicó una nota breve. La CEO más enigmática del mercado tecnológico se casó en secreto. Nadie lo confirmó oficialmente, pero tampoco lo desmintieron. La reacción fue inmediata. Los medios financieros celebraron la madurez y el compromiso emocional de Sarocha. La describieron como una líder estable, con capacidad para tomar decisiones, no solo empresariales, sino también personales. Algunos inversores se sintieron más seguros. Las acciones de su empresa subieron un 3.8% en 3 días. El mercado respondió con la frialdad predecible de los algoritmos. Pero Rebeca, en medio de todo, sintió otra cosa. La vio llegar al ático aquella noche, chaqueta gris, expresión tensa, teléfono en mano, y supo que algo había cambiado. No en la bolsa, no en el contrato, sino en ella. «Subieron», dijo Sarocha, dejando el teléfono sobre la mesa. «Las acciones, sí. Los inversores están entusiasmados con la estabilidad, con la narrativa de madurez personal». «Narrativa», repitió Rebeca, con una sonrisa irónica. «¿Qué palabra más romántica?». Sarocha la miró. Por un segundo, el peso de todo pareció apretarles el pecho a ambas. «Es solo una estrategia más, una imagen». Rebeca asintió, claro. Y sin embargo, cuando fue a servirse vino, Sarocha le quitó la copa de la mano y la llenó ella misma. Luego la miró y dijo: «Pero si vas a ser parte de mi imagen, quiero que estés cómoda en ella». Las fracturas en el acero no siempre lo debilitan. A veces lo vuelven más flexible. A veces lo hacen humano. Y eso, para alguien como Sarocha, era el mayor riesgo de todos. Capítulo 8. Sombras con nombre. La tarde transcurría con una quietud engañosa, demasiado tranquila. Sarocha estaba en su estudio, con las luces cálidas encendidas, inclinada sobre documentos que nadie más entendía con la precisión que ella les dedicaba. La puerta estaba entreabierta.
A veces, murmuraba algo a su asistente por teléfono. A veces tomaba notas con ese bolígrafo de acero que usaba desde hacía años. Rebecca, mientras tanto, revisaba correos en la oficina contigua. Tenía los pies descalzos, el cabello recogido en un moño desordenado, y la pantalla del portátil proyectaba un brillo tenue sobre su rostro. El único sonido era el de la lluvia, golpeando suave, constante, contra los ventanales del ático como una letanía. Era una tarde cualquiera, hasta que alguien llamó a la puerta. No un timbre, no un golpe seco, sino un toque deliberado, casi íntimo. 3 golpes, pausados. Rebecca se levantó con naturalidad, sin sospecha. Tal vez pensó que era una entrega, un vecino, algo trivial, pero al abrir, el mundo se detuvo por un instante. Allí, en el umbral, estaba Eng, el mismo Eng que había jurado no buscarla, el mismo que conocía partes de ella que ni Sarocha había explorado. «Hola», Becca dijo con voz suave, casi afectuosa. «Pensé que te gustaría saber que sigo vivo». Su cabello estaba más largo, las ojeras más marcadas, pero sus ojos, esos seguían siendo una amenaza disfrazada de cariño. Rebecca no dijo nada al principio, solo lo miró. Su mente disparó alarmas en todas direcciones. «¿Qué haces aquí?», murmuró, retrocediendo un paso sin querer. «Te busqué durante meses», respondió él, con ese tono entre herido y cínico que siempre usaba cuando quería manipularla. «Me dijiste que nunca ibas a desaparecer, que todo esto», señaló el interior del ático con un gesto burlón, «no era lo tuyo». Antes de que pudiera replicar, Sarocha apareció, silenciosa, sombra entre las sombras, observando desde el fondo del pasillo. Llevaba una camisa negra arremangada hasta los codos, y sostenía un vaso de agua entre las manos. Su mirada era un cuchillo sin filo, no agresiva, pero letal si era necesario. Rebecca giró apenas la cabeza, no dijo nada, pero con los ojos le suplicó: «No intervengas, no ahora». «No tienes derecho a estar aquí», dijo ella finalmente, más firme ahora, su voz recuperando el filo que había dejado oxidarse durante años. «Lo que pasó, quedó atrás». «Atrás», Eng rió sin humor. «El robo a Castellanos, la traición, tu repentina desaparición antes de la redada». Silencio. La lluvia parecía haberse detenido también. «No le contaste a tu nueva novia que eras una ladrona elegante», añadió, girando la mirada hacia Sarocha con una sonrisa venenosa. «Una mentirosa profesional, una sombra sin nombre». Sarocha no dijo nada, pero dio un paso, apenas uno, y bastó. La tensión en el aire se volvió concreta. Rebecca dio un paso hacia él, los ojos encendidos. Las manos le temblaban, pero el corazón, curiosamente no. «Vete antes de que olvide quién soy ahora». Eng la miró largo rato. La recorrió con la vista como quien inspecciona una herida cerrada. «Está bien», dijo por fin, pero su voz era todo menos tranquila. «Pero te lo advierto, Becca, el pasado siempre encuentra la forma de volver, y a veces cobra intereses». Se dio media vuelta, caminó por el pasillo hacia el ascensor, sin mirar atrás. Rebecca cerró la puerta con cuidado, no con miedo, con precisión, como si temiera que algo invisible pudiera colarse entre los marcos. Durante unos segundos, no dijo nada, no se giró, solo apoyó la frente contra la madera, respiró. Cuando finalmente se volvió, Sarocha estaba donde mismo, no se había movido, ni un paso más. «¿Quién era?», preguntó con calma, no con desconfianza. Rebecca respiró hondo. Su voz, cuando habló, no temblaba, pero tampoco se fingía inocente. «Alguien que conoció una versión mía que ya no existe, o eso quiero creer». Sarocha la observó. Sus ojos no eran fríos, eran inquisitivos, como si escudriñara sin juicio. «¿Y esa versión podría hacerle daño a la que eres ahora?», preguntó. Rebecca bajó la vista, lo pensó. Por primera vez, no mintió. «Si no tengo cuidado, sí». Y entonces, ocurrió algo extraño. Sarocha no la abrazó, no intentó reconfortarla como lo haría alguien común. Solo dejó el vaso sobre la mesa, se acercó hasta quedar a medio metro, y dijo lo único que Rebecca necesitaba escuchar: «Entonces ten cuidado, porque esta versión me importa más de lo que debería». Esa noche, la lluvia volvió a caer con fuerza, y por primera vez, Rebecca no pudo dormir, no por culpa del pasado, sino por lo que podía perder si no lo enfrentaba. Sarocha tampoco durmió del todo, pero no preguntó más, solo dejó la puerta entreabierta, y eso, para ambas, fue un acto de confianza, una grieta mínima, pero irreversible, en el acero. Capítulo 9. El precio del silencio. Una nota llegó doblada dentro de un sobre sin remitente. El papel tenía el borde rasgado, como si hubiese sido arrancado de una libreta barata. Rebecca la encontró al regresar de una reunión,
sobre su escritorio. No había pisadas húmedas ni rastros evidentes, solo la certeza de que alguien había estado ahí. 6 palabras escritas a mano, con tinta negra. Nos vemos mañana, en el parque de siempre a las 17 horas. Eng. Su nombre era lo peor de todo, no por las letras, sino por el pasado que contenían. El corazón le dio un vuelco. No necesitaba pensar demasiado. Sabía que si lo ignoraba, Eng escalaría, y cuando él escalaba, otros caían. Así que fue, sola, sin avisar a Sarocha, sin llevar el teléfono encendido, vestida de forma neutra, como quien no quiere dejar rastro ni presencia. El parque estaba casi vacío. Era uno de esos lugares entre lo urbano y lo abandonado, donde las madres ya no llevaban a sus hijos, y los ancianos evitaban sentarse por miedo y la humedad de las bancas. El cielo gris parecía contener la respiración del mundo, y ahí estaba él, sentado, como si nada, con gafas oscuras y una sonrisa rota. «Llegas puntual», como en los viejos tiempos, dijo él sin levantarse, sin quitarse las gafas. «No hay viejos tiempos, Eng, solo errores que prefiero olvidar». Él chasqueó la lengua, divertido. Siempre tan dramática. Sacó una carpeta del maletín que tenía a su lado. Era negra, lisa, sellada con un elástico rojo. La dejó sobre el banco, entre ambos, sin tocarla. Fotos, documentos, testimonios, todo lo que podría destruir tu nueva vida, tu nuevo papel de esposa perfecta. Rebeca lo miró sin pestañear. Su cuerpo era una estatua, pero por dentro, cada órgano gritaba. «¿Qué quieres?» Eng se acomodó la chaqueta, como si esa conversación no fuera más que un trámite. «Dinero por ahora. Quiero que convenzas a tu millonaria de invertir en mi empresa». «¿Tu empresa?» «Es una fachada, claro, pero eso no importa. Solo necesito su firma. El resto lo arreglo yo». «¿Crees que voy a traicionar a Sarocha?» Él sonrió, no de felicidad, sino con algo más parecido al desprecio. «Otra vez, Becca, no seas hipócrita. Lo hiciste conmigo». Silencio. El tipo de silencio que corta. Ella no desvió la mirada, pero sintió cómo el aire se volvía irrespirable. «Si no accedes». Esto palmó la carpeta con suavidad. «Va a los medios, a sus inversores, a la prensa. ¿Sabes lo que un escándalo como este haría con su reputación, con su carrera, con su nombre?» Ella cerró los puños, los nudillos blancos. «No te tengo miedo. Deberías». «No por ti». Se inclinó hacia adelante, casi como un susurro venenoso, sino por lo que puedes arruinar a su lado. «Ella no te conoce, Becca». «No del todo, pero yo sí». Se levantó sin prisa, se puso los guantes, y se fue, dejándola con las manos temblando y una decisión imposible entre las manos. Esa noche, Rebeca no cenó, no durmió, solo caminó, horas enteras, en silencio, recorriendo el ático como un fantasma que aún no entendía que estaba muerto. A veces, se detenía frente al ventanal, a veces frente a la cocina. Miraba sus propias manos, se sentaba, se volvía a levantar. Sarocha leía en su estudio, tranquila, ajena, inocente. La luz cálida del flexo iluminaba su rostro sereno, el movimiento leve de sus labios al concentrarse, y por primera vez, Rebeca sintió algo que no reconocía en sí misma. No era miedo, no era rabia, no era tristeza, era culpa, una culpa densa, como alquitrán en los pulmones. No por lo que hizo con Eng, sino por lo que aún era capaz de hacer. La carpeta estaba guardada bajo llave en su bolso, pero sentía su peso en cada paso. No sabía si podía contarle a Sarocha, no sabía si debía. Pasó junto a la puerta del estudio, la observó en silencio. Quiso decir algo, un «necesito ayuda», o «hay algo que tienes que saber», pero no dijo nada. Solo siguió caminando, hasta que el amanecer empezó a filtrarse con timidez entre las cortinas. Esa noche, la sombra más grande no fue Eng, fue el silencio, su secreto, y el precio que aún no sabía si estaba dispuesta a pagar por mantenerlo. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir, y seguir disfrutando de la historia.